Bueno, hermanos, pues les invito a que abran sus Biblias, por favor, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 5, verso 9. Es un versículo que nos enseña la palabra del Señor, nos recuerda cuántas personas está compuesta la Trinidad y nos viene a reforzar un poquito acerca de lo que creemos, de lo que la Biblia dice, acerca de esta doctrina elemental y fundamental de la fe cristiana. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice en la Biblia: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Dos puntos, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la Biblia, son uno. ¿Quién es el Verbo? El Verbo está con mayúscula. Es el Señor Jesucristo, exactamente. Dice Juan, dice en el principio, primera de Juan, Juan el Evangelio, ¿verdad? Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, el Verbo era en el principio con Dios, es decir, el Verbo ya existía desde que Dios existía. Quiere decir el versículo 2, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, porque el sujeto principal de ahí de estos versículos anteriores es el Verbo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en el Verbo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego comienza a hablar, hubo un hombre llamado enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El Verbo no era Juan, el Verbo era de quien fue precursor Juan, es decir, del Señor Jesucristo. Así que tres son los que dan testimonio: el Verbo, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios viviente, el Verbo, el Padre y el Espíritu de Dios. Y estos tres, dice Juan, son uno. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos lo que necesitamos saber. Porque a pesar de herejías que se han levantado a lo largo de muchas décadas y siglos atrás, menospreciando la Trinidad, menoscabando la palabra del Señor, gracias porque tenemos la revelación total y plena de Dios para nosotros. Y aunque muchos ataquen esta doctrina, creemos que es una doctrina fundamental y básica en nuestra fe. Te pido que nos ayudes a reforzar esta creencia y que por fe creemos que es una doctrina bíblica y la aceptamos, la vivimos, la enseñamos y la hemos adoptado como bíblica y como real. Te pido que bendiga los siguientes minutos de meditación en nombre de Jesucristo. Amén. Habíamos dicho ya, hermanos, que la Trinidad es una realidad. La palabra Trinidad mencionábamos que viene del latín, que significa triunidad, que significa tres en uno, y es una doctrina que también se estudia en teología propia. Teología propia es el estudio de la enseñanza acerca de las obras y de los atributos o las perfecciones de Dios. Claro que no vamos a tomar a Dios y la vamos a tomar como si fuera una persona o fuera algo que pudiésemos colocarlo en una vitrina y pudiésemos estudiarlo como si fuese algún elemento de algún laboratorio. No, porque es Dios. Sin embargo, en las perfecciones y en la obra de Dios que encontramos revelada en la Escritura, podemos darnos cuenta y podemos conocer un poquito más acerca de la personalidad de Dios. Normalmente en teología se divide en dos grandes clasificaciones cuando se enseña acerca de la doctrina propia. Se habla de la obra de Dios y se habla también de las perfecciones de Dios. Una de esas perfecciones es la unidad de Dios, donde que podemos hablar que en la Trinidad se manifiesta la unidad de Dios. Mencionábamos también ya la semana pasada, quiero terminar el tema de esta serie del que comencé la semana pasada acerca de la Trinidad de Dios. Mencionábamos también, hermanos, que pudiésemos entender como Trinidad que en la unidad de Dios existen tres personas eternas. Las tres son eternas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres son iguales, tienen los mismos atributos, son igualmente divinas. Y las tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son dignas de adoración, son dignas de culto y son dignas de fe también.
Solamente hay un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero y único. Esto habla de la unidad de Dios. Pero en la unidad de Dios, hermanos, existen tres personas que son coeternas y coiguales, iguales en sustancia, pero distintas en subsistencia. Es la misma esencia, pero tienen labores y funciones distintas. Cada una de estas tiene una labor muy particular en la vida, en la creación, en lo concerniente a la creación, en concerniente a la salvación y a la redención del ser humano. Mencionábamos también que la doctrina de la Trinidad, hermanos, la encontramos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la encontramos un poquito escondidita entre algunos pasajes, no tan clara ni tan evidente como en el Nuevo Testamento. La doctrina en el Antiguo Testamento podemos decir que está implícita, es decir, se nos da por enterado de que existen tres personas entre este pasaje y el otro pasaje, entre los nombres de Dios. Hablábamos que se implica la existencia de la Trinidad, se está implicada en el Antiguo Testamento por varios aspectos importantes. Uno, por el nombre que se utiliza en hebreo, que es el nombre de Dios más común en el Antiguo Testamento, que es el término Elohim. Elohim es una palabra en plural que literalmente significa dioses, y es una palabra que se utiliza y se refiere no solamente a Dios en hebreo, sino se utiliza para referirse a otros dioses, a la pluralidad de dioses, pero cuando se utiliza respecto a Dios, se está utilizando obviamente un término sagrado. Es una palabra que define la pluralidad, una unidad en la pluralidad, una unidad en la pluralidad de Dios. Ya está, ¿verdad? No me hagan repetirlo. Se implica por el nombre hebreo utilizado para Dios, que es el término Elohim. Miramos también que se implica la existencia de tres personas en una sola en el Antiguo Testamento por el uso de la palabra uno. Mencionábamos que en el hebreo antiguo, hay dos términos por lo menos para referirse a uno. Uno absoluto o único y uno compuesto. Cuando la Biblia habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y en otros pasajes donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Habla de la unidad de Dios. Hay Jehová Elohim, Yahvé Elohim, Jehová uno es. Y la Biblia, encontramos, hermanos, que hay una palabra, un par de palabras, que es el término Yashed. Yashed en hebreo significa uno en el sentido único y absoluto. Y el término Eshad en hebreo significa uno, pero uno compuesto. Cuando los judíos expresan el Shema, que es básicamente Deuteronomio 6:4 y en adelante, donde dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dicen Yahvé Elohim es Yahvé Eshad, es decir, es uno compuesto. Sin embargo, hermanos, encontramos también en la Biblia otro concepto que nos enseña que hay el concepto de uno compuesto por varios. La Biblia nos dice, por ejemplo, que el hombre y la mujer al momento de casarse y el matrimonio se consuma a través de la intimidad, han llegado a ser una sola carne. Son dos personas, pero dice la Biblia, ya no son más dos, dijo Moisés, sino una sola carne. Es uno compuesto por dos. También en el Antiguo Testamento se implica o se echa de ver la doctrina de la Trinidad por los pronombres personales en plural utilizados para Dios. Hay varios pasajes, mencionamos y leíamos varios pasajes en Génesis capítulo 1, versículo 26, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 22, capítulo 11, versículo 7, Isaías capítulo 6, versículo 8, entre algunos otros, muchos otros que encontramos en la Biblia, donde se utiliza los términos hagamos, nuestra, bajemos, confundamos, nosotros, y sencillamente está hablando Dios. Pero está hablando con pronombres personales en plural. Usted y yo no podemos hablar de esa manera. Bueno, en nuestro idioma, en castellano, a veces utilizamos
el término, utilizamos pronombres personales en plural, sencillamente porque quizás por modestia, por no hablar solamente de que yo fui, a veces decimos fuimos y venimos cuando solamente fue uno el que lo hizo, ¿verdad? A veces uno menciona, la semana pasada predicamos acerca de este tema, podemos decir algunos predicadores, ¿quiénes predicamos? Pues nada más el que está aquí al frente, ¿verdad? Y es una sola persona, pero en el caso de Dios es diferente. Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando el hombre estaba construyendo la torre de Babel, quería llegar hasta el cielo, estaban comandados por un gran hombre, fue malo, pero tuvo muchos atributos, buenos atributos, algunos pero los usó para mal, fue Nimrod. Dice la Biblia que fue un vigoroso cazador delante de Dios. Esa frase en hebreo significa vigoroso cazador o fuerte cazador en contra de Dios. Y la Biblia dice que fue vigoroso cazador contra Dios. Apaguen los celulares para que no se distraigan, por favor. Vigoroso cazador delante de Dios o contra Dios. Fue un hombre malo, tuvo muchos atributos buenos, pero fue un hombre que estuvo en contra de Dios. Y él quiso construir una torre cuando la orden fue: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Parece que los descendientes de Adán y de Eva habían estado en un solo lugar y no habían tomado en consideración ni con seriedad la orden de Dios de que debían de llenar la tierra. Debían de esparcirse por todo lado. Ellos se quedaron ahí mismo como los judíos en Jerusalén, ya en el Nuevo Testamento. Por eso Dios trajo persecución, porque a través de la persecución, cuando mataron a Esteban y Saulo comenzó a perseguir a los hermanos, entonces los creyentes ya salieron de Jerusalén y se esparcieron por todo lado. Cuando la orden del Señor Jesucristo fue: sean testigos, vayan y testifiquen en Jerusalén, pero también en Samaria, y luego en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y no habían salido. Estaban muy tranquilos allí en su tierra, y Dios trajo persecución para que entonces se expandiera el evangelio y salieran a predicar el evangelio. Así también la torre de Babel. Y Dios dice: estos tienen una mentalidad y no van a detener en su mente lo que quieren hacer. Así que dice: bajemos ahora y confundámoslos, dijo Dios. También en el Antiguo Testamento, hermanos, se implica la doctrina de la Trinidad a través de las apariciones del ángel de Jehová, ya lo miramos, y también a través de declaraciones directas. Y mencionamos y leíamos Isaías capítulo 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Y quiero tomar el tiempo, hermanos, unos 15 o 20 minutos a más tardar, para referirme a la enseñanza de la Trinidad encontrada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, se declara, ya no se implica o se insinúa, sino que se declara la Trinidad, número uno, mediante la fórmula bautismal. ¿Cuál es la fórmula bautismal, hermanos? ¿A qué se le llama o a qué le llamamos fórmula bautismal? ¿Hay una fórmula para bautizar? Sí, le llamamos fórmula. No es precisamente una fórmula, pero la fórmula para bautizar bíblicamente es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa es la fórmula bautismal, así se le conoce, así le llamamos los pastores, los evangélicos, a esa manera de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, ustedes y yo conocemos este pasaje, Mateo 28, versículos 18, 19 y 20, nos dice la Biblia, hermanos, las siguientes palabras. Mateo 28, 18. Dice la Biblia: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, ¿qué está diciendo Cristo? Yo tengo toda autoridad. Tengo toda la autoridad o la potestad tanto en el cielo como en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y luego dice el versículo 20, estoy en Mateo 28, 19. Por tanto, si yo tengo toda la autoridad tanto en el cielo como en la tierra, les voy a dar una orden, dijo Cristo. Por tanto, id, y ahí está la orden, y haced discípulos a todas las naciones. Y luego otra orden: bautícenlos, vayan,
testifiquen, que se conviertan en seguidores míos, cualquier nacionalidad, cualquier persona de cualquier raza, pueblo, lengua y nación, y luego, una vez que hayan ido a buscarlos, que se hayan convertido, que hayan creído, entonces tienen que bautizarlos, bautícenlos. Allá está la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora, nota, hermanos, Jesucristo no dijo, bautícenlos en los nombres de, sino bautícenlos a todos aquellos que se hagan discípulos, bautícenlos en el nombre, declarando 3 personas en un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles. Una persona debe de ser salva, hacerse discípulo de Cristo, posteriormente debe de bautizarse y luego debe de añadirse a una iglesia para que aprenda, para que se le enseñe y pueda aprender. Dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente se declara la Trinidad, hermanos, en la fórmula bautismal, sino que en la Gran Comisión se menciona a los que los creyentes se les bautizaría en ese nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se menciona a las 3 personas de la Trinidad de la misma manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir que son del mismo rango, de la misma esencia y son de los mismos atributos. El Señor Jesucristo declaró y enseñó a través de ese mandamiento. Nosotros le conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? El haber comisionado al Señor Jesucristo a los discípulos, a sus apóstoles, para que predicaran, y esa es una gran comisión también para las iglesias cristianas. ¿Por qué? Bueno, se los declaró a los apóstoles, que fueron los primeros pastores o ancianos de las primeras iglesias, y ellos debían de enseñar esto a las congregaciones para que tomaran en serio la responsabilidad y el deber de cumplir con la Gran Comisión. Ahora, Jesucristo dijo, hermanos, que se bautizaran en el nombre de, no en los nombres de esta manera, enfatizando así que no son 3 personas distintas, sino que las 3 son una sola, dando un testimonio de manera definitiva de la verdad de la triunidad, de la unidad de 3 personas en una. Amén. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Yo no. ¿Cómo 3 personas son la misma? No lo capta la mente, ¿verdad? Lo aceptamos por fe. No se entiende, no se entiende, porque eso traspasa, hermanos, nuestra mente finita, pero por fe lo aceptamos. Hay iglesias, entre comillas, que no creen en la Trinidad. Y usan pasajes de la Biblia, de la Reina Valera que tenemos para contrarrestar y para refutar esa enseñanza. Pero la Biblia es clara en ese sentido. Existe una triunidad en la unidad de la deidad. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, se declara la enseñanza de la Trinidad a través de la fórmula bautismal. ¿Cuál es la fórmula bautismal? Exactamente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se declara, hermanos, en la bendición apostólica. ¿Cuál es la bendición apostólica? La segunda palabra les puede dar una clave. Bendición apostólica. Apostólica viene ¿de qué palabra? De apóstol. Entonces, hay una bendición, encontramos en la Biblia una bendición al final de algunas cartas del apóstol, por eso se le llama la bendición apostólica. Al igual que en la fórmula bautismal, en la bendición apostólica, que así se le conoce, se colocan a las 3 personas de la Trinidad en el mismo nivel. Por ejemplo, segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 14. Segunda a los Corintios 13, 14, dice la Escritura las siguientes palabras. Segunda a los Corintios 13, 14, que es el último versículo de la segunda carta de Pablo. Segunda a los Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo se despedía de algunas iglesias en sus cartas que les escribía,
a través de la forma, así como la fórmula bautismal se refería a la Trinidad como una bendición divina de cada una de las tres personas de la Trinidad hacia los hermanos o en favor de los hermanos. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Se ha dado cuenta, ¿verdad? Los domingos en la mañana, cuando oramos para despedirnos antes de cantar la doxología, es justamente tomar la bendición apostólica y poderla clamar al Señor para cada uno de los congregantes al despedirnos. En la oración final, uno ora y dice: Señor, te pedimos que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen hoy y siempre y hasta el día de la eternidad. Estamos rogando la bendición de Dios para la congregación, porque nos vamos a despedir del mediodía, del culto del mediodía. Ahora, el conjunto, hermanos, también con la bendición apostólica encontramos lo que en el Antiguo Testamento se le conoce como la bendición sacerdotal. ¿Cuál es la bendición sacerdotal? Bueno, los sacerdotes, cuando despedían a los oferentes que iban al templo, o aquellos judíos que se reunían para ofrendar o para ser enseñados en la ley de Jehová, cuando el sacerdote los despedía, ellos emitían una bendición que se le conoce la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22. Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Incluso los subtítulos que vienen ahí en algunas Biblias presenta el subtítulo como la bendición sacerdotal. Estoy en Números capítulo 6, versículo 22 hasta el final. Dice la Biblia: Jehová, habló a Moisés diciendo: habla a Aarón. ¿Quién era Aarón, hermanos? Y los hijos de Aarón. Aarón era el hermano, ¿verdad? Era el hermano de Moisés, y los sobrinos de Moisés, los hijos de Aarón. Dios había constituido como sumo sacerdote, el más alto rango de autoridad espiritual y ministerial y litúrgica en el templo o en el tabernáculo. Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Luego, una segunda ocasión: Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga misericordia. Luego, una tercera ocasión: Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre, dice Dios, sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que, hermanos, en conjunto, la bendición apostólica con la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versículo 22 hasta el final, pues no hay evidencia más contundente de que Jehová existe en una Trinidad. Los sacerdotes despedían. Dios les dijo a los sacerdotes, despídanlos de esta manera: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, en 3 ocasiones diferentes. Bueno, Pablo dice: yo voy a despedir a los hermanos mi carta haciendo algo como los sacerdotes lo hacían, pero ahora con más claridad: el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Ahora, la Trinidad también, hermanos, ya para entrar en la parte final, la Trinidad en el Antiguo Testamento se declara en la enseñanza de Juan el Evangelista. Si regresamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 17, vamos a leer el versículo que leí para comenzar la meditación de esta tarde. 1 de Juan 5, 7. 1 de Juan 5, 7. ¿Quién lo tiene, hermanos? Si lo lee en voz alta, se pone de pie y lo lee en voz alta, por favor. 1 de Juan 5, 7. Esgrima. Toda injusticia es pecado, pero hay No. pecado. 1 de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Exactamente, y estos tres son uno. Si le preguntamos a un testigo de Jehová, porque ellos no creen, hermanos, en la Trinidad, si le preguntamos: oiga, mira, ¿qué dice la Biblia? Ellos van a decir: es que ese versículo no está en los manuscritos más antiguos. Y se justifican en decir que en los manuscritos o en los rollos más antiguos que se tienen, dice: Juan no escribió ese versículo. Y comienzan a atacar, para de esa manera atacar a la doctrina de la Santa Trinidad. Pero allí está en la palabra de Dios. Aquí está por algo, por alguna razón Dios nos lo entregó, y es claro, porque tres, dice Juan, son los que dan testimonio allá en el cielo: el Padre, el Verbo o el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y luego dice: y estos tres, dice, son
son uno. ¿Qué más queremos? Ahora sí, cerremos la Biblia y vayámonos, ¿verdad? Pues ya está bien clarito la expresión de la existencia de la Trinidad, que son tres personas, las tres son las mismas, las tres tienen la misma esencia, la misma naturaleza, mismas en sustancia, pero distintas en subsistencia. Las tres son dignas de culto, de adoración y de fe. La Biblia no nos dice que tenemos que orar al Espíritu Santo, pero es divino. Y le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña, el propio Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nos enseña de que las oraciones no deben ir dirigidas al Espíritu Santo, ni al Hijo, deben ir dirigidas a Dios el Padre, pero deben ser hechas en el nombre de Jesús. Todo lo que pedéis al Padre, creyendo, pero en mi nombre, Él os lo dará. Y más adelante viene la palabra del Señor también y nos dice que nuestras oraciones que son hechas al Padre en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo toma también para poderlas hacer que lleguen hasta la presencia del Padre. Así que la Trinidad tiene injerencia en nuestras oraciones también. Se declara por la bendición apostólica, se declara la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento por la enseñanza de Juan el Bautista. El evangelista, no Juan el Bautista, no, Juan el evangelista. También se declara, hermanos, la doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento a través de la enseñanza del propio Señor Jesucristo. Y ya voy a entrar a la parte final. Se declara a través de las distintas enseñanzas o doctrina del propio Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 14, por favor, Juan capítulo 14, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el cuarto evangelio. Juan capítulo 14. Cristo dijo, hermanos, a sus discípulos que rogaría al Padre por otro consolador. Te voy a explicar esto. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la Biblia, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador. Dice, para que esté con vosotros para siempre. En el capítulo 16, versículo 26, 16, 26 del mismo pasaje de Juan. Dice, del mismo libro, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Ahora está diciendo el Señor Jesucristo, hermano, me voy a ir y yo voy a rogarle al Padre por otro consolador. ¿Quién era el que estaba con sus discípulos en ese momento? Jesucristo. Y dijo, Él era el consolador porque dice, voy a rogar al Padre. Cristo estaba hablando, segunda persona de la Trinidad, voy a rogar al Padre, primera persona de la Trinidad, por otro consolador. ¿A quién se le conoce como el consolador, el Paracletos? Al Espíritu Santo. Ahora, pero es interesante también porque la palabra que utilizó Cristo cuando dijo, y os dará otro consolador. Esa palabra que se tradujo como otro al castellano, en el idioma que Cristo hablaba, Él utilizó una palabra que es el término alos o ayos, y esa palabra ayos se tradujo como otro. Esa palabra significa otro, pero del mismo tipo o de la misma clase. Cuando Cristo dijo, me voy a ir, le voy a rogar al Padre, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Va a venir otro igual que yo. Es decir, no de la misma apariencia, pero va a venir uno de la misma esencia y de la misma naturaleza. Yo soy Dios y va a venir, me voy a ir, pero va a venir otro que también es Dios. Y no es que sea otro Dios, sino sencillamente parte de la deidad va a estar con usted. Yo me voy, pero va a venir otro del mismo tipo, de la misma clase, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Así que se está refiriendo al Espíritu Santo, porque hay otro pasaje ahí mismo, hay otros versículos donde dice, si yo no me fuera, pues no vendría el Consolador, y se refiere al Espíritu Santo. Así que el Consolador que estaba en ese momento, la palabra Consolador ahí significa uno que habla por otro, o que está en lugar de otro. Cristo estaba aquí, dando la cara y viendo por sus discípulos, me voy a ir, pero va a venir otro del mismo tipo que yo, de la misma esencia, que no se ve, que es el Espíritu Santo, porque es Espíritu. Y Él, haz de cuenta que yo estoy en Él y voy a estar en ustedes a través de Él. La Trinidad pues fue enseñada, hermanos, por el Señor Jesucristo. Habiendo sido enviado por el Padre, ahora en ese pasaje promete enviar al Espíritu
para que ocupe su lugar. ¿El lugar de quién? De Cristo, la segunda persona de la Trinidad, como un paracleto. Y hay un par de versículos más que vamos a ver y con esto terminamos. Se declara también la doctrina de la Trinidad, hermanos, en la enseñanza de Pablo referente a los dones espirituales. Primera de Corintios 12:4. ¿De qué nos habla el capítulo 12, hermanos? Nada más para ver el conocimiento. Primero en los Corintios 12, ¿de qué nos habla? Sin que lo vean. Antes de que lo vean, pues. Mande. Ya lo vio, por eso esa risa lo delata. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de Primera de los Corintios habla de los dones espirituales. 12, 13 y 14, ¿verdad? El capítulo 3 es conocido hasta por los mundanos, ¿verdad? Por los que no creyentes, por el capítulo del amor. Sin embargo, en el Primero de los Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 4 al 6, también Pablo hace una referencia a la Trinidad. Vamos a leer. Primero de los Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Y hay también diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, dice Pablo. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero la segunda persona de la Trinidad es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de acciones, de la manera que obra Dios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Se declara pues la enseñanza de la Trinidad a través de Pablo, referente a los dones espirituales, y también se manifiesta, hermanos, en la vida del cristiano. Y con esto termino. Judas, capítulo, no tiene capítulo, solo tiene versículos. Judas 20 y 21, y aquí terminamos. Judas 20 y 21. Versículo 20, versículo 21. Judas 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Para vida eterna, exactamente. Dice el versículo 20, hermanos, pero vosotros, amados, edificándoos, sobre vuestra santísima fe, orando en quién? Orando, número 1, en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, versículo 21, conservaos en el amor de Dios, primera persona de la Trinidad, y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, segunda persona de la Trinidad. Así que la Trinidad, hermanos, se manifiesta también en la vida del cristiano. Nosotros somos edificados a través del Espíritu Santo, somos edificados en nuestra fe a través de las oraciones en el Espíritu, somos conservados en nuestra fe por Dios el Padre, y esperamos la misericordia de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver la Trinidad, hermanos, también en la vida diaria del cristiano. Nuestras oraciones, en la manera de orar en el Espíritu, en la conservación o la preservación de nuestra fe o nuestra salvación, que lo hace Dios mismo, el Padre, y esperando la manifestación de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Es indispensable, hermanos, creer en las doctrinas como reveladas de la palabra de Dios. Muchos se han levantado, hermanos, y muchos dieron su vida siglos atrás cuando los cristianos pregonaban la enseñanza de la Trinidad, y cuando el término Trinidad se comenzó a utilizar específicamente para referirse a esta santa doctrina, muchos defendieron con su propia vida esta santa doctrina, la de la Trinidad. Que Dios existe en tres personas que son iguales en naturaleza, pero distintas en subsistencia, y las tres son dignas de culto, de fe y de adoración. No son tres dioses, pero es un solo Dios. Y muchos creyeron y predicaron esto, y por ello, hermanos, los persiguieron y los mataron. Hoy en día nosotros, por creer esto, no solamente nos dicen un trinitario, ¿sí es todo? Y los que nos tratan de ofender con eso no es una ofensa para nosotros, porque están expresando realmente lo que la palabra del Señor expresa. Amén. Esta es una de las
que estamos estudiando las perfecciones de Dios y esto es algo que tiene que ver con la perfección de la unidad de Dios. Amén. Bien, pongámonos de pie, hermanos, para terminar en oración.